Hola, mi nombre es María del Carmen Sánchez Herrera y estoy presentando el momento 2 correspondiente a la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 de la materia Fisiopatología aplicada 3. Y el tema que voy a abordar en esta ocasión es sepsis. Bueno, ¿qué es la sepsis? Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, conocido como SIRS. Otra definición que podemos tener de lo que es la sepsis es que es un síndrome integrado con numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección, reconociendo esta relación entre la colonización del organismo por un germen patógeno, la extensión de la población microbiana colonizante fuera de los límites iniciales de asentamiento y el desarrollo de eventos bioquímicos, humorales, metabólicos y clínicos en respuesta a una colonia que se multiplica, se expande y ocupa nuevos territorios. Ahora bien, ¿qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Este es considerado como la presencia de una respuesta superactivada de inflamación sistémica y se caracteriza por ser una reacción proinflamatoria anormal y generalizada que se presenta en órganos a distancia de la agresión inicial. Este síndrome puede evolucionar hacia fracaso multiorgánico, que se conoce como FMO, o disfunción multiórgano, DMO, hasta la muerte. Menciona 10 criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar sepsis. Bueno, para eso tenemos frecuencias cardíacas mayores a 90 LPM, temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, cuenta de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras, una frecuencia respiratoria mayor a 20 partes de CO2 o menor a 32 milímetros de mercurio. Proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal, procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal, saturación de sangre venosa mixta, SbO2 mayor al 70%, el índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto, edema significativo o balance hídrico positivo mayor a 20 mililitros en kilogramos en 24 horas, y una hiperglucemia, que es una glucosa en sangre mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Bueno, la primera fase se conoce como fase EBB, que es hipometabolismo o choque, y consiste en hipovolemia, es decir, que ha disminuido el volumen sanguíneo, hipotensión, ha disminuido la presión sanguínea, hipoxia tisular, es decir, que existe baja concentración de oxígeno, hipometabolismo, una disminución del metabolismo, y hipotermia, una disminución de la temperatura. La segunda fase se conoce como fase flow o fase de hipermetabolismo, y esta se presenta después del periodo post-reanimación. Aquí involucra un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del transporte y consumo de oxígeno, aumento de la temperatura corporal, hipermetabolismo, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos y alteración en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Bueno, la literatura marca que el gasto energético suele incrementarse entre 1.5 y 2 veces sobre los propios del estado basal del individuo.
pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y gravedad del estrés. La intensidad de la respuesta metabólica se encuentra en estrecha relación con la injuria y la cantidad de mediadores inflamatorios activados. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Bueno, es la falla simultánea de varios órganos en el cuerpo humano. Durante la falla orgánica múltiple, que se conoce como FOM, se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica, y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. A su vez, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatomiocárdica. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Bueno, se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer la hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Disminuye la captación hepática. Disminución de la oxidación de las grasas, lo que conduce tanto a la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos. Puede presentarse hipertrigliceridemia. Se reduce la tasa de cetogénesis. La lipogénesis se incrementa, por lo que se traslada al aumento del cociente respiratorio. Todos los eventos descritos arriba contribuyen a la mala utilización periférica de la energía metabólica. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo puede contribuir a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre, agravando la desregularización del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamiocárdica. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? La función es preservar la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Para muchos, el evento desencadenante de la disfunción orgánica, pero también es importante considerar el riesgo de isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si está inestable hemodinámicamente. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Bueno, la función es preservar la integridad de la mucosa intestinal, como ya habíamos mencionado, y prevenir la translocación bacteriana, que pudiera ser el desencadenante de la disfunción orgánica. Siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral será la elección sobre la parenteral. Se puede indicar dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. Sin embargo, en las fases iniciales del soporte nutricional es importante un control estrecho de los síntomas o de los signos de intolerancia intestinal, como son la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos, a fin de detectar tempranamente un isquemia intestinal suculento. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Todavía existe evidencia contradictoria sobre el soporte nutricional en la sepsis. Sin embargo, se han observado beneficios de esta práctica sobre objetivos secundarios, tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamientos de la duración de la ventilación mecánica y la disminución de los días de internación en las unidades de cuidados intensivos y en el hospital. Nutrición completa o trófica. Justifica tu respuesta. Pues bueno, sería trófica, es decir, una nutrición enteral mínima, suministrando pequeñas cantidades de alimentos, evaluando tolerancia para su progresión. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Bueno, es una vía de aporte nutricional segura en la sepsis, cuando no existe otra posibilidad de nutrir a los pacientes, y también como complemento de la nutrición enteral si no se pueden alcanzar los requerimientos energéticos prescritos. ¿Cuáles son
son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico. Bueno, aquí les muestro una tabla donde les comparto los aportes de macronutrientes, el porcentaje diario y los gramos por kilogramo día. Es decir, para carbohidratos el porcentaje diario sobre el gasto energético puede ser del 50%, con 5 a 6 gramos por kilogramo peso por día. Los lípidos del 30%, con un 1.2 gramos por kilogramo peso por día. Proteínas del 20%, con un rango de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por peso por día. Muchas gracias.